Bosque Azul. Carta número 42. Oficios. Los oficios son el legado cultural transmitido por las manos, como un verso grabado en el alma de la tierra. En palabras de Pablo Neruda, el hombre es un creador a imagen de su tierra. Y en esa creación los oficios son su poesía más profunda. Así como el alfarero moldea el barro, el carpintero esculpe la madera y el tejedor entrelaza las fibras con la misma devoción que un poeta hilvana palabras, los oficios son el arte de transformar lo cotidiano en algo trascendente. Y en la mayoría de los casos, los materiales que se utilizan son de generosidad de la tierra. Los oficios históricamente han sido el latido de las comunidades, donde el conocimiento no solo se aprende en los libros, sino en las prácticas constantes. Son un vínculo sagrado entre generaciones y familia, un acto de amor y resistencia, donde cada herramienta es una extensión del cuerpo y cada creación una ofrenda. Las manos que trabajan son manos que honran a la tierra y su historia. Antes de comenzar este capítulo, te tengo una invitación. Y es a ver tus manos. Estas son las herramientas más fieles que tienes. Con ellas has trabajado, has cuidado, has sostenido y has creado. Cada marca hablan de tu historia, de tu esfuerzo y de tu cariño. Llévalas frente a ti y siéntelas presentes, vivas. Agradece a estas manos, que son tu sostén en la vida diaria y también tu modo de dar en este mundo. Hoy hablamos con Clemente Macay, artista autodidacta, ceramista, investigador, constructor de instrumentos y músico. Clemente lleva años aproximándose a saberes ancestrales de nuestra tierra, recorriendo con profundidad todo el territorio artístico. Su arte ha recorrido el mundo y ha estado expuesta en variados museos, como el Precolombino de Santiago. Conversamos de los oficios en general y de la cerámica en particular, cómo los oficios nos llevan a conectar con nuestro entorno y el trabajo con las manos nos lleva a conectar con nuestro mundo sensorial. Tuvimos el regalo de escuchar algunas de sus composiciones y quedamos inspiradísimos por su mensaje de llevar la actitud del artesano como una forma de vida. Te invitamos a escuchar esta conversación y la música de Clemente. Disfruta la existencia. Hola, hola, bienvenidos a nuestro segundo capítulo del podcast Bosque Azul, un espacio para explicar y concientizar en torno al concepto de la bioculturalidad. Y en este día, junto al José, traemos a un invitado muy especial, gran amigo, Clemente Macay, más conocido como Clemity. ¿Qué tal, Clemity? ¿Cómo estáis? Hola Sara, hola José. Hola, Bien, estamos bienvenido. con un humito prendido, Oh, un olor a lavanda muy rico porque como que baja un poco la intensidad. qué bien, yo estoy aquí con Romero, de hecho. Oye, quisimos invitarte a este podcast porque nos interesa mucho como desde tu mirada y tu vivencia, desde lo que haces, ¿verdad? Que ya nos vas a profundizar un poco, cómo se vive la bioculturalidad, que es el tema que hoy día nosotros intentamos explicar, ¿verdad? Desde este podcast. Y nada, como que nos puedas contar un poco desde tu trabajo, quizás como qué haces y cómo partiste, que sería interesante saber eso y que nos cuentes un poco tu historia. Ya, po. Yo me inicié en el oficio del cartón. Apuesto que no sabía. ¿Cuándo? No, ayer me acordaba de eso, porque yo empecé a trabajar con las manos desde muy chico. Entonces, cuando hago memoria, las primeras piezas de arte que hice, o de artesanía, como lo queramos decir, de ahí podemos entrar a discutir esos términos, fueron de cartón. Cajas de vino, las cajas de, no sé, de las cuestiones que compraban acá en la casa, las agarraba con un tip top, con un cortacartón y con una pistola de silicona las convertía en algo más. Y siento que todo lo que estoy haciendo hoy día
en parte conectar con ese niño que se iba al colegio con las ganas de volver a la casa a jugar con las manos. Mm. Así que yo creo que empezó ahí como el camino con los oficios para mí. Eh, y después en cierto momento como que me empezaron a llamar también la atención las cosas que otra gente hace. Eh, Siempre he sido un ñoño de las ferias artesanales. Me gusta ir con tiempo, conversar con las artesanas, los artesanos. Eh, y claro, después, a una edad, a cierta edad, empecé a trabajar con la cerámica, que es algo que apareció bien de manera como así espontánea en la vida. Y, y ahí empecé a poner un poquito más de atención también en los materiales y en todo lo que hay detrás de un oficio cuando se habla del material. Eh, Encontré que en la cerámica es un material muy generoso, entonces se pueden hacer muchas formas muy diversas. Y no solo la cerámica, también la arcilla cruda también. Podemos hacer muchísimas cosas con ese material plástico, que es un pedacito de tierra, no es nada más simple que eso. Y tampoco necesitamos cosas muy sofisticadas como otras herramientas. También me gusta eso del barro, que, o sea, en algunas ocasiones me he visto como en la mitad de la nada recogiendo un pedazo de arcilla y transformándolo en algo más. No se necesitan tantas herramientas. Entonces, bueno, por ahí conecté con los oficios, pues, desde chiquitito. Así que siempre aprendiendo. Eso es algo bien lindo de los oficios, que eh, tienen tanta tradición, tienen tanta historia, que donde sea que te lo encuentres, vaya a encontrar alguna anécdota nueva, eh, alguna historia familiar, alguna tradición, distintos usos, y todo eso te va hablando de la cultura al mismo tiempo. Entonces, es algo que está, creo que es muy como pertinente con lo que ustedes como que tratan de y ponen en relieve con Bosque Azul, que es la bioculturalidad, porque los oficios creo que es una ventana tan amplia que te muestra la ecología y la cultura en uno solo, como una misma cosa, donde se entrelaza la cultura con la naturaleza, y eso creo que es algo muy bonito y noble que tienen los oficios. Creo que justamente te iba a preguntar sobre eso porque creo que es una carta con la que se hace muy fácil explicar de qué se trata la bioculturalidad, que a veces nos enredamos tratando de explicar qué es Mm. esto, pero es tan simple como cómo interactuamos con nuestro entorno. En nuestro entorno hay tierra, esa tierra la pescamos y hacemos algo que necesitamos para poder vivir una vida, la vida que queremos vivir, quizás. Poner la comida en un plato, o el líquido en una taza, o, o la vela en un candelabro. Y eso es parte de la cultura de una familia, de un pueblo, etcétera. Entonces, quizás, quizás la pregunta es cómo tú has logrado acercarte a tu entorno a través de estos oficios. Eh, Tipo, muy de acuerdo con esa reflexión. Si son conceptos nuevos, esto igual para nuestras cabezas que tratan de poner todo en categorías y en definiciones, pero es una práctica que es lo más antigua que hay, po. La bioculturalidad. Es como somos porque somos seres bioculturales. Somos seres que para desarrollar cultura se han tenido que relacionar con su naturaleza. Y sí, pues los oficios es algo muy palpable y a mí, a tu pregunta, como que me ha tocado mucho acercarme a, al territorio desde la arcilla. O sea, yo creo que el ejemplo como más concreto que te podría dar de eso en mis años haciendo cerámica fue cuando fundé el taller Cachalote que está en Cosquecura, que es una comuna súper rural y con mucha naturaleza eh, no tan natural también como son los bosques de monocultivo, pero también con mucha memoria de oficios. Y, y en esa memoria, la práctica cuando fundamos ese taller fue acudir a esa memoria un poco, preguntándole a la gente que trabaja, o sea, a la gente que vive ahí por generaciones, dónde podríamos encontrar arcillas, que era lo que a nosotros nos convocaba cuando hicimos ese taller cachalote. Construimos un horno para quemar cerámica
Y la cerámica es en base a arcilla, que es un material 100% natural, ¿cierto? Son tierras erosionadas, básicamente. Y, pero encontrarlas no es algo tan fácil, porque la arcilla suele estar escondida abajo de una capa de tierra orgánica o de repente adentro de una quebrada. Y a veces también en la mitad de un camino, como que en verdad como que es una cosa que uno va aprendiendo a leer. Pero al principio uno va preguntando, pues. Entonces, cuando armamos ese taller, la pregunta y algo que fue muy bonito porque nos incentivó al toque a relacionarnos con la comunidad que está vecina al taller, acercarnos a las abuelas, preguntarle a cualquier persona de paso, como, oiga, ¿usted ha visto arcilla? ¿Ha sido una tierra como moldeable? Greda también, se conoce más como greda a veces. Y ahí al tiro como que la gente, miren, como que enchueca los ojos y empieza a acordarse pues, de dónde, de dónde su abuela traía la arcilla, o una vez que estaba en un camino y vio arcilla ahí al borde. Entonces es algo que nos llevó siempre como a salir a buscar a la tierra misma, y con eso llegar a lugares donde uno no habría llegado probablemente, porque son caminos forestales o porque son caminos que no tenía idea dónde llegan, pero tú fuiste a buscar tierra. Entonces, sí, siento que ahí los oficios, bueno, y así como surge em, como pasa esto con la arcilla, también pasa, por ejemplo, con las fibras vegetales. Es muy similar el ejercicio. Por ejemplo, el boqui o la quilineja, que son muy usados en Chiloé, para hacer cestería. También hay como un ejercicio parecido de saber dónde está, de saber encontrarla, de identificar patrones en la naturaleza que te hagan decir, estoy seguro que ahí voy a encontrar la quilineja, o estoy seguro que ahí va a haber arcilla. Porque todas responden como a dinámicas de intercambio del bosque que hacen que esos elementos se encuentren donde se encuentran. Mm. Y qué bonito, ¿no? Como finalmente esa relación también que tiene el humano con estos elementos que hace también que haya un cuidado, como una protección a esa arcilla, una protección a esa planta, como creo que es la relación linda que tiene la bioculturalidad, que es como de proteger el recurso, cuidarlo y saber manejarlo y saber cuánto sacar. Creo que es algo que también eh, toma mucho valor como en la sociedad en la que hoy día estamos viviendo, que es una sociedad tan extractivista, ¿verdad? Y como saber cuándo, en qué momento protegerlo. Ujú. Hermoso. Sí, pues muchas veces las comunidades llegan a ese punto po, oye, hay que empezar a gestionar esta cuestión, Sí. porque se está acabando la quilineja. ¿Y por qué se está acabando la quilineja? Porque se está acabando el bosque nativo. ¿Y por qué se está acabando el bosque nativo? Entonces, toda como una cadena de sucesos que llevan a las comunidades a volverse más conscientes de dónde están situados, de qué es lo que está pasando a nivel socio, biológico, cultural en su territorio y tratar de hacerse cargo. Y a veces a escalas grandes y a veces a escalas pequeñas también. Si, eh, al final también una pequeña veta de arcilla puede abastecerte para toda la vida. O sea, una vez fui a Pilén, me acuerdo, que es una localidad cerca de Cauquenes, y la señora llevaba no sé cuántos, 60 años haciendo cerámica, y nos fue a mostrar su beta, y si bien la cerámica tiene un pequeño factor, y también las fibras vegetales, y probablemente todos los oficios tengan un pequeño como, un pequeño afán extractivista, en el sentido de que para Claro. trabajar tu oficio tú tienes que extraer la materia prima, pero es una escala tan mínima, y sobre todo cuando ya se empieza a gestionar en comunidad, como que... eh, o sea, es una escala muy pequeña y sobre todo si lo ponemos después en paralelo con las otras industrias que le van haciendo como un poquito la batalla y que van sepultando un poco los oficios. Ese es un temazo. Mm. Como todo lo que naturalmente por muchos cientos de años obtuvimos para nuestra vida cotidiana a través de los oficios, hoy día está siendo desplazado por por otros objetos que no tenemos idea muchas veces ni de dónde vienen. ¿Y cuánto lo necesitamos? Claro. También. Hay
estaba pensando que hay un triple contacto con el entorno cuando se trata de los oficios. El primer contacto es cuando estáis buscando la materia prima y que implica mucha observación, como estáis relatando recién. Después el momento en el que en el que te sientas a trabajarlo, a moldearlo, a tejerlo, hay otro contacto. Y el tercer contacto es un contacto que perdura en el tiempo. O sea, yo tengo en mi casa una taza hecha en cerámica por la mamá de un amigo y cada vez que me tomo un café me acuerdo de ese amigo y no solo es la memoria, sino que hay un tema de tacto. O sea, yo estoy tocando un objeto que es diferente a tomar café en una taza cualquiera. Eh, entonces, claro, son objetos que pueden ser más caros de alguna forma que lo que uno puede encontrar en cualquier tienda, eh, pero que tienen un valor incalculable al final. Tienen una identidad. Claro. Sí, pues. Bueno, mucho se habla de eso. Es bonito ese tema porque todo lo hecho a mano tiene eso, pues, tiene imperfecciones que se sienten al tacto, que uno los distingue a la vista, o a veces ni siquiera imperfecciones, sino cosas únicas, como la arcilla, el pigmento que recolectó o el pigmento que preparó para colorear esa fibra, y todo eso lo vuelve único y ahí se genera como una relación de afecto con las cosas que, que es algo tan natural igual, po, y que te hace relacionarte con esa cosa ya no tanto como una cosa, sino como un sujeto. Y eso es algo muy propio y es parte de la como visión, de la ontología de los pueblos americanos, que los objetos muchas veces, en muchas comunidades, en el Amazonas, en los Andes, en Mesoamérica, los objetos han sido siempre entendidos más como sujetos. Entonces, se le habla, se le reza, se le ofrenda, se le alimenta, se les pone un nombre, se les chaya, que es como eh, chorrearle cerveza, por ejemplo. Y eso es bonito porque esa relación afectiva lleva al cuidado, lleva a apreciar, a valorar, que las cosas duren más, que no sea simplemente esto como del consumo y el desecho que es tan propio de la cultura moderna, po. Creo que eso es algo bien valorable. Y aparte que las cosas artesanales suelen durar más, hay que decirlo, como están hechas para durar toda la vida. El mismo chaleco que tengo puesto yo ahora, un chaleco de lana de alpaca que me habrá costado 7.000 pesos, me lo llevo poniendo 8 años día por medio y ahí está todavía, apenas de repente muestra una hilacha nomás. Versus otros productos que uno encuentra en las tiendas en retail y que a los 2 años ya se están destiñendo o como que se van así Mm. haciendo polvo. Oye, que me vino esto como de la imperfección, de que yo he estado en algunas quemas de las que he hecho y como esta como confianza que hay también como al momento de no sé, de esmaltar, de decir, ok, compré este color y lo pongo dentro del horno y voy a ver qué pasa y como hay como la confianza, ¿verdad? A Mm, que van a salir las cosas bien y que algunas no salen tan bien, otras cosas que cambian de color, que no salen como uno esperaba, como ese manejo ahí con querer quizás llegar a con la algún, incertidumbre. sí, con la incertidumbre, porque igual hay mucho esfuerzo de por medio, como que pienso, el ir a buscar la arcilla, el buscar, el hacer todo el trabajo y después meterlo al horno y decir, ok, lo dejo a manos del fuego. ¿Cómo ha sido esa experiencia ahí de trabajo? La vida misma. Como la vida misma. Sí, oye, si los oficios son una fuente no sé si de virtudes, podríamos decir, como que te enseñan tantas cosas. Es, es eso mismo, que uno está trabajando y siempre va a haber algo que no va a estar a tu propia disposición. Entonces, mucho una relación de ida y vuelta la que uno tiene con los oficios. No es como uno, Claro, con el ser control. humano patriarcal, imponiendo su voluntad sobre el material. El material también trae su voluntad y yo creo que pasa en todos los oficios. O sea, el carpintero se encuentra con una veta, por ejemplo, que es más dura. Entonces ahí tiene que cambiar de herramienta o simplemente ir por otro lado. El que trabaja la piedra le pasa lo mismo. Las piedras no son 100% eh,
cómo se dice? Como 100% estables tampoco en su composición. Lo mismo con las fibras vegetales. Como que Eh, te llama la flexibilidad finalmente, sí, pues constantemente. tenéis que estar ahí dispuesto a ceder y muchas veces en ese ceder aparecen nuevas oportunidades también. No es como que uno ceda y como que pierda, entre comillas. Así como, hoy estaba haciendo esto y como que no lo voy a poder hacer así que lata, ¿no? Muchas veces ese otro camino que te muestra es un camino que no se te habría ocurrido jamás y te lleva a nuevas formas. Te lleva a nuevas formas y a sorprenderse también, pues. O sea, lo mismo que el ejemplo que decís tú que nos pasa en el taller Cachalote, que tenemos un horno a leña para la cerámica, que es algo muy único. Existen hornos eléctricos, existen hornos a gas, de distintos tipos, pero yo te diría que con la mayor cuota de incertidumbre es el horno a leña. Porque hay demasiadas variables fuera de uno suelen estar a disposición de el fuego y el fuego está a la disposición de cómo está cargado el horno y así un montón de cosas. Entonces, claro, por más que uno estuvo encima todo el proceso, llega el momento de la quema y eh, ahí nomás hay que soltar. Ahí ya. Entonces, claro, hay frustraciones a veces, hay unas aperturas de horno que son maravillosas. Es realmente único, o sea, como abrir un horno, abrir algo, abrir una caja, imaginémoslo. Es como, yo me acuerdo que como cuando era chico, así el viejito pascuero, ya, abrir el horno del taller. Lo mismo, es abrir una caja de sorpresas, Oye, eh, llena de colores, llena de sutilezas tan lindas que es muy bonito. Esos son los momentos que más valen la pena también en el oficio, porque hay mucho esfuerzo, muchas veces no es tan bien remunerado también, que es un temazo, sobre todo en Chile. Pero hay momentos que son como más espirituales con el oficio y yo creo que abrir el horno es uno de esos. Estaba pensando en esto de la época en la que vivimos, en la que como todo tiene que tener un rédito, buscamos que todo sea predecible, calculable. Entonces transformamos todos estos materiales eh, en nuevos materiales que supongan el menor riesgo posible. Ya no usamos piedra, usamos concreto, que es una Mm. fórmula probadísima eh, y que se sabe que va a funcionar. Lo mismo con la madera y que, al final con todos los materiales. Eh, y es la oportunidad que nos perdemos, po. O sea, no es solamente por algo romántico, es porque aparecen cosas nuevas que tienen que ver con lo sutil, con el arte. Muy Ujú. lindo. como te Yo va creo que hablando, todos deberíamos tener algún oficio Mm. integrado en la vida. sí. Igual, entendiendo la palabra desde un sentido muy amplio, antes estábamos hablando de nuestro amigo el Santi, que es un maestro de la cocina. Ese es un loco que sabe ocuparse sus manos, también con algo que se puede recolectar, como son las frutas, las verduras. Eh, un libro ahí bien bueno se llama El artesano, de Richard Sennett. Él plantea como que el ser artesano es algo que se puede llevar a cualquier ámbito de la vida, ¿no? No es necesariamente ser artesano es hacer artesanía, sino que algo que se puede llevar como a cualquier acción en la vida. Y al final es como desprender conceptualmente quién es un artesano. Un artesano es una persona que tiene que tener una pausa, que tiene que tener una observación, como vimos antes, que tiene que ser minucioso, que a veces tiene que soltar, que, bueno, que mira sus manos también, que sabe ocupar sus manos, que yo siempre digo que es como el mayor regalo que tenemos como especie humana. Eh, entonces, sí, ser artesano y de repente en el contexto también de ustedes como el oráculo y la carta del oficio, de repente no es solamente practicar oficio y ser una persona que hace artesanía, sino que de repente como rescatar esos conceptos que vuelven al artesano artesano, que yo creo que tiene muchas cositas lindas que te ponen en un nivel quizá más horizontal con el universo que te rodea, de cierta manera, como que Mm. te imbuyen en otro ritmo, en otros tiempos, en otras sensibilidades y en otro afecto también con las cosas que te rodean. Y yo creo que eso es positivo. Se me vino a la cabeza lo evolutivo. Esta idea de cómo los seres humanos evolucionamos durante miles
o sea, millones de años, no tengo el número en la cabeza, pero probablemente solo en la última colita, que es muy poco representativa de toda nuestra historia evolutiva, eh, dejamos de tener este contacto con las manos con nuestro entorno. Y empezamos, como decías tú, Sara, a usar nuestras manos para apretar botones y nada más. Eh, y se me viene a la cabeza la carta, porque la carta habla de que es la carta se autonombra como la carta del cuerpo y cómo traer las cosas al cuerpo nos ayudan a reconectar con nosotros mismos y nos ayudan a salir un poco de la mente, ¿ya? Entonces, ¿cómo ha sido tu propia experiencia? Que algo nos contaste antes, pero profundizar un poco más en este sentido medio terapéutico de estar trabajando con las manos y con el cuerpo y no tanto con la mente, ¿cierto? Como dejarse llevar, sobre todo la arcilla, que es algo súper maleable, en el que las manos van como en una especie de baile, en el que van moldeando la arcilla y dejándose llevar. ¿Cómo es para ti ese Mm. momento cuando estás en eso? Sí, igual, en general mis procesos creativos no son tan espontáneos como para estar trabajando con las manos y dejarme llevar y que salga una forma. En general parto de ideas, sí, y si me remonto como volviendo a lo que decía antes, como esos momentos de más chico cuando empecé a hacer cosas con las manos, siempre partía de una idea en la cabeza y ahí como que mis manos eran la herramienta perfecta para poder volverlo real. Eh, como, y en ese sentido creo que las manos como que tienen memoria y como que se entrenan también de cierta forma. Pero de todas maneras hay harto de juego en no ocupar las manos, que, que también es algo muy animal, yo creo. Entonces Mm. las manos nos conectan con el juego, nos conectan con... Y el juego es terapéutico también, yo creo, por naturaleza. El juego te saca de la cabeza, el juego... El juego es un juego sin reglas también, entonces como menos cabeza todavía. Yo en realidad me he relacionado más como con como una forma como de un compromiso, con querer aprovechar mis manos, un compromiso con mi niño interior también y con un compromiso con querer expresarse de una manera distinta también. Yo en mi arte siempre intento que haya algo comunicativo, más allá de lo meramente estético, intento comunicar a través de las cosas que voy modelando con las manos. Entonces, yo las veo mucho como una herramienta en las manos. Y ahí, volviendo como a tu reflexión, estoy muy de acuerdo. O sea, yo estoy seguro que las manos que tenemos hoy día son producto de generaciones tras generaciones de humanos sacándole el provecho a esta herramienta y por lo mismo volviéndole cada vez más exquisita y precisa y como de fina, una herramienta fina, así que pensemos en cualquier otro animal. Ningún animal tiene las manos que tenemos nosotros. Olfato, yo creo que hay cientos de animales que tienen mejor olfato que nosotros. Piernas, también, ¿para qué hablar? Cualquier otra parte del cuerpo, vista, audición, todos esos sentidos, todas esas herramientas, yo creo que igual hay muchos animales que tienen mejor que nosotros, pero las manos, yo creo que es nuestro máximo regalo evolutivo, si queremos decirlo, o si es que hay alguna divinidad ahí que estuvo premiando, nos premiaron con las manos. Entonces, sí, es preocupante hoy día el poco uso que les damos y si es que lo pensamos de esa manera, quizás se nos están atrofiando también. Así que está bueno potenciar el uso de las manos. En cualquier cosa. No es Sí. necesario hacer algo muy sofisticado para volver a tener esa conexión. Bueno, sí, po. Uno ve los músicos lo que hacen con las manos, bueno, los tejedores, para que hablar, los tejedores así de telar, eh, incluso sin telar hay unas técnicas de tejido que se van enredando la hebra en las manos, como la cordonería andina, por ejemplo. Tengo una amiga que hace cordonería y tiene 36 hebras enredadas en las manos y las va cruzando una con la otra y al final es como un ejercicio casi de memoria, parecido a lo que hace un pianista cuando toca una canción, que probablemente ya no sabe ni qué nota está tocando. A mí me pasa eso, que también toco piano. Pero la mano como que tiene una memoria y tiene una agilidad. Bueno, me recuerda a las arañas también. Las arañas son como manos, ¿hay cachado? Son como manos de 8 dedos. Sí, increíble. Y son maestras tejedoras. La cultura mapuche reconoce a la araña como una maestra. Mm. Muchos de sus textiles la representa también. Nos gustaría escucharte, escuchar algo ahí de tus creaciones, de música.
ya que nos ¿sí? van a estar escuchando nuestra audiencia. Contarle también a la gente que está escuchando que el Cleme no solo construye sus propios instrumentos, sino que también los toca y hace música con ellos. Entonces, antes hablamos de tres pasos de conexión con el entorno y acá se suma un cuarto. Y también esa música que queda como regalo, como expresión de algo mucho más grande. Entonces, quizás podríamos escuchar primero algo de tu creación, Cleme, y después reflexionar en torno a lo que nos traiga. Ya, pues, tengo aquí algunas creaciones del 2020 de la zona antigua. Empecé a hacer instrumentos el 2018 más o menos y en algunas ocasiones me han salido como algunos trabajos bien entretenidos de musicalizar eh, obras audiovisuales. Bueno, para la misma introducción de este podcast parece que hay un fragmento de una de esas piezas musicales y sí, aquí les voy a mostrar. Les voy a mostrar unos pedacitos. Esta se llama Amanecida en la Sierra y si no me equivoco tiene unas trompetas de cerámica y unas flautas que se llaman flauta de armónico o flauta del abuelo también le dicen. Ahí va. Gracias por compartir eso. Qué lindo. Feliz, pues hace tiempo que no lo escuchaba, así que entretenido volver a esos archivos. ¿Cómo nacen estas composiciones? Esa nació en pandemia, 2020. Estás encerrado y ya no había otra que agarrar los instrumentos y hacer alguna locura. Y la forma en que parten son bien distintas. A veces parto de algún instrumento de percusión. En este caso no recuerdo, no recuerdo. Pero en ese caso, esa pieza en particular yo creo que tenía harto de improvisación. Mm, Hay otras que son un poquito más compuestas. Por ejemplo, déjame mostrarte una que es un inédito, no está en ninguna, ni en plataforma ni en ningún proyecto audiovisual todavía. Que es un wine, ¿no? Que es un estilo de música peruano, eh, peruano-boliviano también. Y esa ya fue como más preparada, así como que la estuve trabajando y la hice con otro instrumento que construí, pero no es cerámica, sino que es madera. Un tiempo que estuve en la Patagonia, que construí un arpa que está hecho con madera nativa de unos tocones que habían tirado de tepa. Tiene cuero de cordero y cuerda. Y con ese instrumento que es un arpa egipcia, dada como la estructura que tiene, pero compuse una canción peruana, todo así que mucha mezcla. En estos proyectos de construcción de instrumentos yo mezclo todo, como que me doy la libertad de hacer instrumentos en cerámica que naturalmente son de madera, o a veces al revés.
de mezclar estilos, como la música, me tomo harta libertad de ese tipo. Así que ya, aquí les voy a mostrar el huayno egipcio. Qué lindo, Cleme, gracias por compartirlo. ¿Les gustó? Sí, ¿qué es un huayno? Bueno. Para la gente que no sabe lo que es un huayno. El huayno es un género musical andino, que lo que le hace llamarse huayno es como la estructura que tiene, básicamente, que como que repite una figura y la otra, y entre medio de una figura y la otra suele tener lo que es un repique, que es como así un golpe como que, y después vuelve el ritmo, que el ritmo de huayno suele ser como, si uno lo pone en palmas, como sonaba ahí en la canción, eh, así. No se escuchan tus palmas. Que no se escuchan tus palmas ¿Se escuchan las palmas? en el ¿Puedo micrófono. Pero se Ya, escuchaban las palmas imaginémosla. en la música. Sí. Sí, pero bueno, un guayno típico es, por ejemplo, ojos azules, no llores. Ese es el guayno más popular que yo creo que todos sabemos. Ujú. Y ahí tiene como esa estructura. No llores ni te enamores. Y se repite. Ojos azules. Y después tiene una parte B. Eso es Ujú. como lo común del guayno. Y es un género que se toca harto en, bueno, en Perú y ahora en Santiago también, en lugares más urbanos de Chile, también en Iquique, suenan harto los huaynos, sobre todo como en las comparsas, que son estas agrupaciones colectivas de músicos. Eh, sí, es bonito eso de la música andina y la música precolombina también, que tiene como mucho ese elemento colectivo. Eh, también donde el oficio como que está muy conectado. Muchas veces se dice que los pueblos prehispánicos, los mismos que construían los instrumentos, eran los chamanes que después los ejecutaban en las ceremonias, los curanderos. Entonces, eh, sí, pues ahí de nuevo como la naturaleza manifestándose en el sonido y las manos como mediadoras en esta expresión biocultural que al final se convierte en la música. Porque no es solamente el músico, sino que el músico con un elemento de la naturaleza expresándose y muchas veces intentando también como evocar ciertos poderes que tienen esos elementos o ciertos animales, qué sé yo. Eso es otro bolón igual, pero es interesante. Y es como la música como un canal para poder expresar algo que el lenguaje se queda corto. ¿Sí? Claro. A este tipo de música, no sé si usted le ha tocado alguna vez escucharlo, pero se le llama despectivamente a veces como música pachamámica. Eh, y, Mm. y, y es eso.
realmente. Es como una música que evoca a todos los elementos de la naturaleza y se hace imposible separar lo cultural de la naturaleza. Y al final nuestra intención es dejar de hablar de la naturaleza como algo que está afuera, sino que somos parte de eso. A mí me vuela la cabeza, creo que podríamos hacer un capítulo completo hablando de cómo construiste un arpa. Que como lo decís con tanta naturalidad, ¿no? Yo hice un arpa y... ¡Guau! ¿Qué onda eso? Hay que atrever, es que es como la cocina, de nuevo volviendo a la cocina. ¿Has cachado la primera vez que te metí a la cocina? O, o cuando no tenéis mucha experiencia en la cocina, estáis muertos de miedo, po, trabajando con las cosas que estáis tomando con las manos. Pero después uno ve gente que ya lleva tanto tiempo ahí que se atreve a hacer las cosas y eso es, pues si las manos tienen mucha habilidad y es como una cuestión de agarrar la confianza nomás, en Mm, gran parte. Yo como que ya después de muchos años trabajando con las manos siento la confianza cuando voy a trabajar con ellas de que lo que está en mi cabeza lo puedo volver algo real con mis manos. No todo me resulta, tampoco quiero sonar así como el maestro de que todo le resulta con las manos, pero en general como que se va armando como una alquimia cabeza-mano mm, que, que es demasiado satisfactorio. Crear es de las cuestiones más, así que te llenan el alma, encuentro. Como que mm, te eleva la autoestima, hasta no sé, como que lo mismo que decía ya antes, o sea, si cuando tú estás tomando tecito con esa taza y pensáis en una persona, imagínate cuando la construiste tú mismo. Estás tomando ese cafecito en la mañana y tiene otro sabor, po. O lo mismo cuando uno cocina algo rico también, como que qué divertido que aparece todo el rato en la cocina. Pero es que todos los oficios tienen como algo bien en común entre ellos, yo creo. sí, volviendo a la cocina, también en una era en la que la cocina se vuelve más un estorbo, como Sí. una pérdida de tiempo. Quizá todavía no nos llega acá, pero nos vamos a los hemisferios norte y en los supermercados hay 40 pasillos de congelado. Cuando uno deja de cocinar se pierde mucho, se pierde una experiencia sensorial, se pierde un espacio de compartir, la cocina es un lugar de encuentro, y claro, po. Y Sí. está bueno que lo nombrís porque a veces el oficio nos puede quedar un poco lejano, como, no, yo no soy artista, Mm. pero todos tenemos que comer, pues, entonces todos los días tenemos una oportunidad para meternos ahí a experimentar. Sí, pues el tema, lo mismo que decías, como hoy día todo se compra y todo como lo mismo, la experimentación de los fermentos, de entrar en otros espacios de cocina también siento que es tan, como decía el Cleme, gratificante, ¿no? Como que sacáis tu kombucha, Mm. sacáis tu chucrut, sacáis algo que sale de una creación propia y lo puedes hasta sentir dentro del gusto y compartir, creo que genera algo muy enriquecedor que no te lo da nada, solamente hacer Sí, pues es eso. alimento, es lo que Ujú. te mantiene vivo, ni más ni menos. Sí. Lo Y que Pero bueno, pasa. igual podemos entender los oficios como alimentos, igual. O Mm, sea, eh, no es un alimento vital, así como biológicamente, como es la comida, como es el oxígeno, como es el agua, pero, pero alimenta muchas otras cosas que te llevan al buen vivir, a la buena salud. mm, qué lindo. Oye, bueno, para ir cerrando, yo creo que igual hemos dicho hartas cosas, pero me gustaría como que, dime si quieres compartir ahí como algún mensajito para los que nos están escuchando, como esto de atreverse también, quizás a experimentar algún tipo de tacto, algo nuevo. Como, ¿qué le dirías tú, ya que las cartas hablan, qué le dirías tú como una persona como un artista que experimenta el oficio diariamente? Si te gustaría compartir algo ahí a la audiencia, a quienes nos van a escuchar. Sí, yo pensaría, bueno, tratar de aprender a tocar un instrumento, yo siempre lo recomiendo. Hay instrumentos como muy accesibles para tocar. Yo vendo algunos de esos, así que aprovecho para pasar el dato.
Eh, eh, sí, bueno, me voy a regalar este espacio para dar también mi link ahí con mi página web, Oh, clementemacay.com, y mi Instagram que es Clemity. Y bueno, hay mucha gente construyendo instrumentos bien bonitos y a veces muy fáciles de tocar. Ahí las manos tienen un rol protagonista y te las desbloquean de cierta manera. Es bonito ese trabajo con los instrumentos. Y también como pensar que al ocupar las manos no tener ninguna expectativa, o sea, todo viene del juego también. Lo mismo con la música. La música tiene tantas reglas, olvidémonos de todas esas reglas. Todas esas reglas son súper nuevas por lo demás. Que la regla sea disfrutar uno mismo nomás con eso que está ahí haciendo con las manos, ni siquiera con la expectativa de llegar a un resultado tampoco. Así que eso, pues mirarse las manos, acordarse Mm. de todo ese linaje antepasado, todas esas generaciones que estuvieron agarrando de las piedras, picándolas para construir su flecha, hasta los textiles para abrigarse y hacerles, honrarlos de cierta manera, haciendo algo con las manos, lo más mínimo que sea. Es la mejor herramienta que tenemos. Y por lo demás también, y esto creo que es muy importante decirlo, es una herramienta que nos vuelve muy soberanos también sobre nosotros mismos. Nosotros es una herramienta que la sabemos ocupar porque está totalmente integrada a nosotros. Hay toda esta otra herramienta, ahora mismo este computador que estamos ocupando, el celular, nosotros no tenemos idea cómo funcionan. Y si el día de mañana se nos cae la señal, se nos corta la luz, vamos a quedar sin esa herramienta y ¿qué nos van a quedar? Nos van a quedar nuestras manos. Entonces, es una herramienta que nos regala esa soberanía de poder elegir qué crear con ella. Así que eso, cuidémosla y que nunca nos digan qué está bien o qué está mal hacer con ella desde lo creativo. Tremendo ya. mensaje y tremenda conversa. Yo al menos me voy súper inspirado. Gracias por tu tiempo, por tu energía, por tu oficio también. Eh, y yo creo que la gente que escuche esto también va a quedar removida de alguna forma, po. Así que es lo que buscamos. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo lo de la bioculturalidad. Se queda corto hablar a veces de patrimonio cultural y de patrimonio natural, así que unirlo en un mismo concepto yo creo que es un tremendo paso, así que muy lindo lo que están haciendo en dar a conocer ese concepto y lo entrelazados que están. Así que feliz de haber aportado con mi experiencia. Gracias, Cleme. Gracias. Gracias, Sara, gracias, José Tomás. Y nos estamos viendo. Un abrazo a ambos. Dale, abrazos. Bosque Azul.